Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Ya estoy por acá. En un momento comenzamos. Listo, a sus órdenes. Gracias. Estoy revisando quiénes ya llegaron para comenzar con ellos. Creo que ya está por acá Ángel Zamora, María de Lourdes Sánchez. Sí está, ¿verdad? Marilu Sánchez, sí. Veo que también ya está Horacio. Horacio Fariña. Está... Ok. Carla Jiménez también ya está. Hola, hola, buenos días. Carla, Marilu. Disculpe, ¿no ha llegado Hugo Cabrera Cortés? No. No le veo en la lista. Ok. Alejandra Carrillo tampoco. Iván Cruz y Cruz. Bueno, cuando me indique comenzamos. Creo que ya es tiempo. Perfecto, muchas gracias. Pues buen día para todas y todos los asistentes y participantes del Tercer Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2022. Mi nombre es Jorge Luis Gallegos Vargas, soy docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Agradecemos su asistencia a esta mesa de trabajo. Para poder realizar esta mesa de forma ordenada, vamos a mantener micrófonos y cámaras apagadas. En este momento voy a leer la dinámica de participación. Cada ponente contará con 15 minutos para el desarrollo de su tema. Entre 10 y 15 minutos, se les pide a quienes tengan presentación estén preparados para compartirla en pantalla. Una vez que hayan concluido todas las presentaciones, se abrirá la sesión de preguntas y respuestas. Para ello iremos dando la palabra a las y los asistentes que escriban sus preguntas en el chat. Voy a comenzar para mantener el orden. Voy a ir diciendo los nombres de quienes ya están presentes para que entonces puedan presentar. Iniciaremos entonces con Ángel Zamora de León, María de Lourdes Sánchez Guevara, con la ponencia Atajo Alternativo, un espacio para el desarrollo emocional, cultural y financiero, quienes nos visitan de Ruta Alternativa. Les recuerdo que cuentan con de 10 a 15 minutos para su presentación. En el momento en el que nos estemos acercando al final de esta presentación, les iré notificando. Entonces, por favor, pasamos con la primera ponencia. Hola, primero que nada, muy buenas tardes. Yo soy María de Lourdes Sánchez Guevara y soy productora del programa de Atajo Alternativo. Este proyecto inicia a partir del desarrollo de un trabajo escolar porque por situaciones de COVID inicia proyectos por parte de la Universidad, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, para reponer o recuperar espacios de talleres, de uso de equipo, para reponer aquello que no se pudo realizar durante las clases en línea. Entonces,
juntó un salón completo, que en ese momento éramos muy pocos, éramos como 12 personas, y de los cuales 7 nos quedamos para desarrollar un espacio en el cual impulsemos el crecimiento emocional, cultural y financiero de los jóvenes, porque realmente son aspectos de la vida estudiantil que no se nos comparten de manera tan abierta, ¿no? De repente el poder hablar de nuestras emociones sigue siendo un tema muy tabú porque hemos crecido en un entorno en el cual nos exige que aquellas emociones y sentimientos que no son los ideales se queden callados. Y por eso tenemos ahorita altos índices de ansiedad y altos índices de depresión. Entonces, al tener un espacio para desarrollar las diferentes emociones a partir de investigación profunda, preguntar con expertos y nuestras propias experiencias, es un espacio para que los jóvenes se sientan identificados, ¿no? Porque no es llegar desde un aspecto como subido mirando hacia abajo, sino realmente nosotros compartir un, un espacio, un momento para poder desarrollar las emociones y poder desarrollar toda esta capacidad para poder conectar con uno mismo y así conectar de manera efectiva con los demás. También tenemos un espacio cultural en el cual muchos eventos culturales quedan prácticamente vacíos debido a la falta de publicidad. Entonces, sobre todo, buscamos que haya otros ejemplos, otros espacios que sean gratuitos y que sean de preferencia o de la universidad o del gobierno para que se puedan acercar todas las personas y que tengan, o sea, en vez de irse al antro o en vez de irse a tomar o un espacio distinto, ¿no? Solemos promocionar los eventos que tiene la facultad, digo, el complejo cultural universitario, los viernes de Carolino, o también eventos que suele tener la Casa de la Cultura, la Cinemateca y todo ese tipo de situaciones, hablando de diferentes eventos en específico que nos llamen la atención para invitar a las personas a que asistan a estos eventos y asistiendo también nosotros para poder platicar de cómo trabaja o cómo es la experiencia de entrar a estos eventos, porque al final son eventos muy lindos que valen mucho la pena y que no necesariamente son compartidos con ese entusiasmo. También durante esos espacios damos datos curiosos alrededor de la cultura y precisamente de los eventos que se vayan desarrollando alrededor, ¿no? O sea, pasado Día de Muertos y decir comentarios alrededor de lo que es la Catrina, porque toda la historia alrededor de la misma, ¿no? Y por último, pero no menos importante, el aspecto financiero es muy importante y la educación financiera en México realmente es muy pobre. O sea, no se da un espacio para que se pueda, para que uno pueda aprender de dinero, ¿no? Incluso es un tema igual muy tabú. O sea, no preguntes cuánto gana la gente, no preguntes cuánto te costó esta cosa, no preguntes si hay deudas, si hay créditos, porque digo, habrá momentos y habrá lugares en los cuales se pueda preguntar al respecto, pero preguntar desde una manera despectiva, pues sí es una falta de respeto, ¿no? Entonces, el poder introducir a la juventud a una educación financiera desde lo más básico, desde cómo funciona el dinero, cómo funciona el banco, porque cómo son los créditos, ayuda tanto a los que desarrollamos el proyecto como a quienes lo reciben para poder dar una dinámica alrededor de cómo funciona el dinero en nuestro país, ¿no? Y cómo funciona a partir de que somos jóvenes y que nuestro panorama va a ser muy distinto al que vivieron nuestros papás o al que vivieron nuestros abuelos, porque ya no tenemos ciertas oportunidades que ellos llegaron a tener. Entonces, realmente el proyecto busca el desarrollo estudiantil, busca el desarrollo de los jóvenes para que puedan crecer en estos tres aspectos y pues, quién sabe, a lo mejor posteriormente podamos agregar otros espacios para crecer en cuestión de salud física o en cuestión de deportes, pero realmente es un espacio que nos ayuda como estudiantes a mejorar nuestras habilidades con los equipos y también que busca un crecimiento cultural en todos estos aspectos para los jóvenes. Entonces, esto sería todo por mi parte. No sé si hay alguna. Ok, muchas gracias por su exposición.
Al final tenemos una sesión o sesión de preguntas y respuestas, entonces si hay alguna pregunta para ustedes, se las leeré para que puedan contestarla. Perfecto, muchas gracias. Pues a continuación entonces tendremos la exposición de Carla Jiménez Velázquez con la ponencia Tejiendo Comunidades Juveniles desde las Diversidades de Género. Nos visitan desde Contacto 98.9 FM de la Ciudad de México y les recuerdo que tenemos 15 minutos para el desarrollo de su ponencia. Adelante. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Carla Jiménez Velázquez. Primero, agradecer a los organizadores y a las organizadoras de este proyecto, porque realmente me entusiasmó bastante cuando en mi radio, en la estación comunitaria, nos llegó esta oportunidad y me dieron este honor de participar aquí frente a estas voces. El día de hoy me encuentro en mi escuela, entonces por eso la cámara está un poco movida, pero aquí estoy para escuchar a las voces latinoamericanas y del Caribe y que podamos compartir esas experiencias de comunidades a través de este congreso. Voy a presentar pantalla para compartir las diapositivas. Sí, me gustaría comenzar explicando el por qué elegí el tema. Permítame una disculpa. El tema de tejiendo comunidades juveniles desde las diversidades de género. Y es que soy joven, entonces cuando entré a la radio comunitaria, ya tiene aproximadamente 1 año y medio de esto, yo no creía que podía encontrar un espacio como este tan cerca de mí. La radio en sí se ubica en el Estado de México, entonces cuando mi papá me comentó acerca de esto, porque en realidad yo no la había escuchado, para mí fue muy sorprendente y bastante bonito el poder saber que a mi edad tenía la oportunidad de ingresar a una radio que no solamente era algo grande para mí, sino que además podía tener la oportunidad de escuchar temas diversos y tener este espacio para poder expresarme desde otros niveles. También las diversidades de género, escogí este tema porque en realidad me atrae mucho es un tema que es muy real, que está muy presente y que ha venido con una lucha gracias a nuestros compañeros y compañeras que le han venido dando fuerza, entonces es un tema bastante importante para platicar en las radios comunitarias. Yo vengo de Contacto 98.9 FM y ahí me dieron la oportunidad de desarrollar este proyecto de tejidos sororos, en el que es un programa, su primer programa con perspectiva feminista dentro de la estación, que a lo largo del tiempo lo han ido desarrollando diferentes compañeras que le han dado forma, que le han dado mucho amor y mucha empatía. Ahora somos dos, Cassandra Martínez y su servidora, y realmente es un poco complicado por la zona del Estado de México, pero en realidad es una experiencia muy bonita de realizar. Antes de comenzar a hablar de los jóvenes, me gustaría hablar del contexto que vivimos allá en Chalco, ya que es una parte fundamental en las redes comunitarias, conocer las problemáticas que se viven ahí y cómo plantear soluciones, además de una respuesta para que ellos se sientan identificados con la estación. De acuerdo a Data México, la población total en el municipio de Chalco en 2020 fue de 400,057 habitantes. No obstante, los rangos de edad que concentraron mayor población fueron los niños de 10 a 14 años, los jóvenes de 15 a 19 y edades de 5 a 9. Esta condición o esta gran población se ha concentrado no solamente en Chalco, sino hemos visto cómo en la nación se ha visto una mayor influencia de jóvenes y por eso es importante que comencemos a visibilizar lo que ellos sienten y comencemos a notar las voces que por mucho tiempo fueron consideradas, o incluso desde hace poco, las infancias tienen derechos y tienen consideraciones, ya no como adultos pequeños, sino como otra parte de la población que igual necesita atención. También dentro de las diversidades de género tenemos que en el Estado de México se concentra la mayor cantidad de población LGBTI con 490,000 personas. Esto nos dice que el 67.5% de esta población tiene edades entre 15 y 29 años. Otro punto más por el cual los jóvenes también abarcan un punto bastante fuerte y por el cual están buscando en diferentes medios, ya sea digitales o de comunicación, esta representación que por tanto tiempo les hizo falta. En la desigualdad es otro punto bien importante que influye en los jóvenes. Voy a hablar de algunos, no de todos, pero este me pareció importante de notar, ya que si bien el Estado de México es la entidad más poblada del país, también es de las más desiguales.
y esto es porque hay muy pocas oportunidades para obtener ingresos en estos municipios, llámese Chalco y Ixtapaluca, y esto obliga a que las personas tengan que emigrar hacia otros municipios o alcaldías para poder desarrollarse. Esto genera, dependiendo ya sea si el joven estudia o no, si el joven trabaja o no, tiene que transportarse y pasar básicamente todo un día en este progreso de llegar a su estancia y luego regresarse a su hogar. Y esto trae condiciones y afectaciones tanto físicas como emocionales. Ya nuestra ponente de anterior había mencionado la importancia de la salud emocional y aquí una vez más la vemos porque esta desigualdad puede causar ira, frustración, baja autoestima e infelicidad. Baja autoestima lo pongo en mayúsculas porque es también algo de que los jóvenes empiezan a hablar en los medios de comunicación y digitales, pero aún es difícil de nombrar y en las redes comunitarias queremos nombrarlo. También la violencia de género es otro punto, ya que en el Universal se menciona que el Estado de México es una de las entidades con mayor número de feminicidios y esto causa temor tanto para hombres como para mujeres, pero también para mujeres jóvenes, porque es un punto importante para que detiene su desarrollo porque les da miedo o nos calles y desarrollarnos en otros espacios cuando esto no debería decir, deberíamos de ser libres en cualquier espacio donde queramos desarrollarnos. Y de estos puntos, yo menciono que estas problemáticas de jóvenes tienen que hablarse desde los jóvenes, a través de las radios comunitarias y a través del fomento de esta participación. Algo que detiene mucho esto es el adultocentrismo, una palabra muy interesante que nos menciona esta falta, más bien, esta concentración de lo que dice el adulto como lo único incuestionable que puede haber. Cuando un joven menciona algo, a veces se dice que no es suficientemente mayor, que no puede dar consejos, que le falta experiencia, y esto merma la capacidad de los jóvenes y a veces nos retrae todo lo que tenemos que decir. Entonces, al contrario del adultocentrismo, deberíamos ser escuchados todos y todas para poder desarrollarnos. Dentro de las comunidades juveniles en Chalco, les quiero contar que hace 1 año y medio aproximadamente que entré, éramos aproximadamente 6, 7 compañeros, ahora somos la mitad de los colaboradores y colaboradoras de este espacio y esto se ha ido creando por 3 factores importantes. Cuando le hice estas cuestiones a mis compañeros me dijeron que algunos están por estancia profesional y servicio social, que es algo con lo que cuenta Contacto 98.9, esta oportunidad de darles a los jóvenes su participación para que vengan a adquirir conocimientos y también a demostrar los que ya tienen. Jóvenes Construyendo el Futuro, que también es un programa de becas que surgió en 2019 y este también ha sido un punto importante. De aquí han salido 5 jóvenes que se han desarrollado, además de que ahí también viene la economía, que es otra de las cuestiones que nos afectan como jóvenes, el no poder encontrar un empleo formal y esta beca nos está dando la oportunidad de desarrollarnos en un medio comunitario y además el tener un sueldo, un salario que nos puede arropar mientras tanto. Y la difusión en redes sociales, muchos de mis compañeros plantean que a través de Facebook se dieron cuenta de esta participación voluntaria en Radio Contacto y dijeron, me voy a atrever, voy a lanzarme a participar. Y cuando llegaron se dieron cuenta de que sí era verdad, toda la gente de la comunidad de Chalco y sus alrededores podía participar. En la integración de diversidades de género, proponemos primero que nada que no se les juzgue a las personas por formar parte de la comunidad LGBTI+, y esto también quiere decir que no podemos decir comentarios o bromas o chistes que agredan a su forma de vestir o a su forma de ser, porque esto también es a veces consideramos que el chiste o la broma es simplemente eso, un chiste, pero realmente quiere los sentimientos de alguien y por eso tenemos que tener cuidado con lo que le decimos, sobre todo si queremos incluir a las comunidades LGBTI en este espacio. También abrir espacios que compartan información desde una perspectiva juvenil fueron lo que muchos de mis compañeros mencionaron, que para integrar a los jóvenes, como ya sabemos, nosotros estamos más integrados a los medios digitales, es necesario que escuchemos nuestras voces en estos espacios. Y si escuchamos voces juveniles en la radio que hablen sobre temas juveniles, este tema de diversidad de género desde esa perspectiva, creemos que podemos lograr algo muy interesante. Y poner música que hable del tema. Hay bastantes canciones que hablan de eso. Es a veces complicado porque a veces parece que tenemos una audiencia que tiene un género específico para escuchar, pero si combinamos canciones de las de género que les gustan y también canciones de estas, podemos lograr algo interesante porque así adquieren nuevas canciones. Además, que no solo estamos tejiendo a las comunidades juveniles desde sus locuciones, también lo estamos abrazando desde sus canciones y proyectos, porque como sabemos, afortunadamente, ya que una persona no requiere
requiere de una disquera para poder exhibir sus canciones, sino que ya hay más medios de streaming para conocerlos. Tenemos más canciones de temas diversos que ya no solamente implican el amor y el desamor, sino que también hay canciones de disidencias, hay canciones feministas, hay canciones de lucha y de diversos temas que no solamente se tocan en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Aquí yo les pongo algunas de las que más me gustan, estas se las comparto por si quieren tomarle foto y acceder a sus canciones. De verdad es muy bonita sus letras y además son muy apasionantes, que te identifican y logran también hacer que se escuche la voz de los jóvenes mexicanos y en este caso también españoles. Por último, me gustaría compartirles algunas cosas de las que dijeron mis compañeros cuando los entrevisté. Les recuerdo que somos la mitad de esta radio comunitaria. Algunos decían que nunca creyeron entrar a la radio porque no era su sueño, pero cuando lo hicieron descubrieron lo importante que era. Cuando se dieron cuenta de que eran escuchados, de que tenían esta participación en una radio, en un espacio como el que a veces nos dicen que es muy lejano a nosotros, se recuperaron a sí mismos y se ayudaron a expresarse mejor, porque a la vez la autoestima también nos merma constantemente y al darnos cuenta que frente al micrófono no nos pasó nada, que estamos bien y que además la gente está reaccionando a lo que decimos, es algo bastante bonito y bastante generador de seguir adelante con estos proyectos. Han dicho que han aprendido mucho al estar en el espacio comunitario. Y por último, no sé si pueda poner audio. Aquí tengo un audio muy pequeñito de un compañero. A ver si se escucha, me comentan. No se escucha. Creo que tendríamos que compartir audio. Ah, ok. No sé si se lo puedas realizar desde tu celular. Me parece que es... Sí, aquí está. Ahora Perfecto, sí. gracias. Sí, ya en un momento lo comparto. Tengo que decirles que pues ya se convirtió en una parte importante de mi vida, que pues la gente escucha. Personalmente a mí me aporta porque siento que soy libre de expresar mis ideas, soy libre de decir lo que siento, de expresar una opinión, lo que yo les digo. La gente apoya, aporta a los temas que nosotros les damos. El sentirse escuchado no es nada más una persona. Saber que te están escuchando es muy bonito y pues es una satisfacción muy, muy, muy grande. Y bueno, pues muchísimas gracias por habernos dado el espacio nuevamente a los colaboradores de este congreso y también muchísimas felicidades a todas las voces que están aquí el día de hoy. Muchas gracias por su exposición. Agradecemos a Carla Jiménez Velázquez de Contacto 98.9 FM por presentar este trabajo. Vamos a continuar con la presentación de Alejandra Carrillo Olano. Su ponencia se titula Las radios comunitarias como espacio de intercambio de saberes para la juventud. Ellos nos visitan de Boca de Polen, Chiapas, México. Les recuerdo que tenemos 15 minutos para su exposición. Saludos a todas y a todos, buenas tardes. Voy a anotar el tiempo para que no me pase. Bueno, agradezco mucho también como el espacio. La verdad es que siempre es emocionante poder compartir saberes, experiencias, retos desde lo que estemos haciendo y con quienes lo estemos haciendo, ¿no? Pues ya como comentó Jorge Luis, mi nombre es Alejandra Carrillo, de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen. Somos una organización que llevamos 21 años trabajando en el campo de la comunicación comunitaria en México, y justo la ponencia, la charla, lo que quiero compartir con ustedes en esta ocasión es sobre las redes comunitarias como espacio de intercambio de saberes para la juventud. Mucho ya dijo la compañera del programa de Tejidos Sororos, ¿no? de Radio Contacto, de cómo desde Boca de Polen y desde la experiencia que
caminito que yo he seguido a lo largo de casi 15 años en la comunicación, pues he mirado las radios comunitarias, ¿no? Me gustaría compartir con ustedes 3 ideas muy puntuales. Por una parte está hablar sobre las radios comunitarias como un espacio de encuentro. Un segundo punto sería las radios comunitarias como un espacio de generación e intercambio de saberes. Y finalmente, pues estas radios también como un espacio para seguir impulsando y fortaleciendo el liderazgo de las juventudes, ¿no? No tengo ponencia, pero les quiero compartir ahí de poco a poco algunas fotos que pueden encontrar en nuestra página de bocadepolen.org. Y bueno, el tema de jóvenes, de la participación, sí tiene que ver con que sus voces se escuchen, sus pensamientos, sus formas de ver la vida, sus cosmovisiones, ¿no? La experiencia que tenemos es más en contextos rurales e indígenas. Nosotros trabajamos y colaboramos con radios indígenas aquí, principalmente en el sur del país, pero también colaboramos con radios, por ejemplo, en la Sierra Norte de Puebla. Y de las cosas que llaman la atención y que me gustaría resaltar es que vemos a las radios comunitarias, digámoslo, como una escuela, ¿no? Si bien en este espacio no nos gusta llamar escuela, porque cuando pensamos en escuela pensamos en esta formalidad de educativa, ¿no? Y digamos que desde las radios, pues esa forma de compartir saberes y experiencias, pues se transforma. No es solamente alguien que sabe y alguien que escucha, ¿no? Y aprende, ¿no? Como la educación bancaria que convencionalmente estamos acostumbrados en México, sino es también transformar esa forma de mirar cómo se construye conocimiento. Entonces, como les comento, la experiencia que tenemos es desde las radios comunitarias indígenas principalmente. Radios que también ya se nombró un poquito en la ponencia pasada, son radios que sí tienen muchas limitantes, pero también muchas potencialidades, ¿no? Efectivamente, como la primera ponencia también, sí hay temas de recursos económicos y todo, pero bueno, las radios llevan años, ¿no? Más de 50 años existiendo como radios comunitarias, y quienes le dan vida a las radios pues son los jóvenes. No solamente, por supuesto, pero quiero puntualizar el tema de los jóvenes porque más allá de lo que se aprende, por ejemplo, aprendemos a hacer radio, ¿no? Todo lo que implica hacer radio, pues le llamamos encuentro porque en las comunidades con las que colaboramos, pues hay pocos espacios en donde los jóvenes literal se encuentran, ¿no? Están, por ejemplo, los parques, si en la comunidad hay algún parque, las canchas de algún deporte, las propias escuelas, si es que hay. Pero más allá de esos espacios no hay, ¿no? También la compañera que habló antes de mí, también la voz de los jóvenes y de las jóvenes muchas veces es minimizada o invisibilizada por esta idea que tenemos que justamente quienes son la gente mayor, la gente adulta, la gente que tiene la experiencia, su voz es la voz verdadera, la voz que tiene el valor, ¿no? Y la de los jóvenes muchas veces es acallada o opacada. Y desde las radios pues se encuentran ese espacio primero para conversar entre juventudes. Y una vez que se logra esta conversación, este intercambio, pasa a otro momento que es este intercambio de voces, pensamientos, experiencias también con otras generaciones. Y entonces en este punto es cuando también nosotros miramos que el conocimiento, el aprendizaje, los saberes empiezan a compartirse. No solamente, como digo, del hacer radio en sí, o sea, dejemos a un lado la radio del micrófono, de salir al aire, ¿no? Del locutor, sino más bien pensemos en un espacio físico en donde la gente se encuentra en distintos momentos del día, distintos momentos de la semana y empieza a tener estas conversaciones en donde hay un intercambio.
Entonces, por eso lo nombramos así. Y también lo que también miramos, y es algo que nos gusta mucho, es pues que también hay jóvenes mujeres y hay que reconocer que es mínima, ¿no? A comparación de la cantidad de hombres que participa, porque finalmente seguimos estando en contextos en donde la voz y la participación del hombre es mucho más valorada, aceptada que la de la mujer, ¿no? Las mujeres tenemos que picar piedra, sin embargo, y a pesar de las condiciones de las comunidades con las que colaboramos, las comunidades indígenas, hay mujeres y cada vez son más mujeres las que participan en estos espacios, y no solamente como, la voz femenina, ¿no? O la voz de las mujeres que salga, o es que se va a hablar del tema de mujer, pues que lo digan las mujeres. No, empiezan a tener estos roles también como de participación y de liderazgo. Entonces, bueno, bajo todo digamos, contexto en las cuales Boca de Polen trabaja, colabora, también vemos justamente en este segundo punto que les digo, como vemos a las redes comunitarias como un espacio de generación e intercambio de saberes, porque si bien aprendemos a hacer radio, aprendemos, o sea, desde Boca de Polen damos formación y capacitación en periodismo comunitario, desde elementos muy básicos como cómo hacer la entrevista, de cómo grabar, ¿no? De qué produces, de formatos radiofónicos y todo eso. Vamos de ahí a también cómo construir cabinas, la insonorización, qué materiales utilizar, hasta cómo darle mantenimiento a transmisores, antenas, toda la parte más técnica. Pero también hay un elemento muy importante con lo que trabajamos, que es la parte política y la parte organizativa. Entonces, algo que se aprende mucho también participando, estando involucrando o cerca de una radio comunitaria, es justamente estos conocimientos y estos valores que se trasladan de los valores comunitarios hacia la radio. Es decir, la colectividad, el trabajo en equipo, la escucha, ¿no? El hacer uso de la palabra propia, cómo se toman las decisiones, la colectividad, el intento constante de no tener relaciones tan verticales, sino se busca esta horizontalidad, ¿no? En las relaciones dentro de las radios comunitarias, no lo que quiero decir con eso es que las radios comunitarias es la perfección, ¿no? Porque tiene muchas contradicciones y tiene muchos retos, pero eso es lo que vemos también. El aprendizaje y los conocimientos que se comparten entre las juventudes va más allá de solamente la instrumentalización del medio, sino regreso al tema del espacio, de este espacio para construir, ¿no? Para construir, sí, saberes puntuales, pero también ese traslado de los valores comunitarios que existen en su entorno también es muy importante, ¿no? Otra cosa que también se comparte y que ahora lo vemos y como también ya se dijo un poco cómo la pandemia nos transformó en nuestro día a día y quienes hacemos medios mucho más también, por supuesto, es justamente que los jóvenes son quienes se apropian también de esta tecnología como las propias radios, pero también por las nuevas tecnologías que van surgiendo cada vez más rápido y que a quienes ya no somos tan jóvenes, pues nos lleva de largo, ¿no? Entonces, un atractivo para la juventud es justamente toda la tecnología que confluye en el hacer un medio de comunicación. Si bien es la radio que sale por FM, que son las que trabajamos, pues ahora también esa programación se traslada a las plataformas digitales, a las redes sociales. Entonces, ese constante aprendizaje también y ese conocimiento que se va generando en la radio para poder seguir utilizando las herramientas que tienen al alcance con ciertas limitaciones, porque en las radios comunitarias hay una limitante de internet fuerte, pero ya hay, pues intentan y siguen aprendiendo desde ahí, ¿no? Entonces, el hacer radio es el motivo y al mismo tiempo el pretexto, sí, de que se encuentren, pero también que construyan saberes entre ellos y que compartan, ¿no? Entre ellos y ellas. Y finalmente, a ver cómo voy de tiempo, ya casi termino. Y finalmente está
las radios comunitarias como un espacio para seguir impulsando y fortaleciendo el liderazgo de las juventudes. Lo llamo liderazgo porque ¿qué tipo de liderazgo queremos? Eso es algo que nos planteamos constantemente. Y en las radios comunitarias también la mayoría de las personas que colaboran, pues es un trabajo voluntario. Entonces, por las necesidades económicas, las decisiones que cada uno tome, hay mucho flujo de los jóvenes en las radios. A veces van, vienen, están varios años y se van de la comunidad, por tanto, de la radio. Pero lo que se busca en las radios y lo que, o sea, no es el objetivo principal, pero se da de manera natural cuando efectivamente es un medio comunitario, es justamente que fortalece el liderazgo de las juventudes. No solamente como un sujeto que diga soy comunicador, comunicadora comunitaria indígena, sino un sujeto que se para frente a su realidad de una manera diferente. Las juventudes y sobre todo las juventudes que son de áreas rurales indígenas, sabemos que son marginadas constantemente en distintos contextos, y a eso le aumentamos las mujeres indígenas, y cuando colaboran y participan en las radios hay una transformación de cómo te paras frente al mundo, ¿no? O sea, como este un sujeto erguido, un sujeto que nos permitimos también ser mucho más, pues nos paramos diferente frente al mundo en sí, ¿no? Entonces el liderazgo que se potencializa desde la participación en los medios comunitarios es este liderazgo que va más allá de estar frente a un grupo de comunicadores y comunicadoras, sino ese liderazgo que se alimenta de las formas colectivas, de los valores comunitarios, de lo que intercambian, de cómo cada persona se va conociendo también en este proceso de formar parte de un medio y una transformación personal, por supuesto, y que esto se traslada a su vida cotidiana, sea en la comunidad, sea en la radio o sea en otro contexto, ¿no? Entonces, para nosotras y nosotros como Boca de Polen, las juventudes dentro de los medios comunitarios es sumamente importante, es un pilar para que los medios comunitarios, y hablamos de FM y eso alimentado con las nuevas tecnologías, es muy importante su participación y siempre es buscar la manera en cómo seguimos enamorando a las juventudes para hacer radio y que esa radio tenga un fin común, ¿no? Las radios con las que colaboramos, el fin común es seguir fortaleciendo la lengua, la cultura de sus contextos, y eso es también, por supuesto, un papel importante de los jóvenes, que las culturas con sus transformaciones, por supuesto, sigan manteniéndose vivas en México. Entonces, pues eso, ya no les pasé ninguna foto porque me iba a tardar más en ponerlo en la página, pero bueno, ese es el trabajo que hacemos, lo que queríamos compartir en este tiempo, y de nuevo, quien guste conocer más de nosotros y nosotras, nuestra página es bocadepolen.org y nos encuentran así también en redes sociales. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de Alejandra Carrillo Olano, de Boca de Polen, Chiapas, México. A continuación presentaremos el siguiente trabajo, que es de Horacio Fariña. El título de su trabajo es Significancia pedagógica y social de la radio escolar y comunitaria en la frontera, quienes nos visitan de Radio Escolar y Comunitaria FM, séptima estrella de Argentina. Entonces, cedo la palabra y le recuerdo que tenemos 15 minutos para su presentación. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan? Sí, Acá, sí. Gracias. Acá Horacio Fariña desde San Pedro, en la provincia de Misiones. Como dijo el presentador, formo parte de la radio escolar y comunitaria FM Séptima Estrella, que se encuentra en San Pedro, en la provincia de Misiones. Antes voy a ubicar un poquito a dónde está San Pedro y a dónde se ubica Siete Estrellas específicamente. Voy a compartir pantalla. Acá tenemos el sur de nuestro continente. Si nos acercamos un poquito acá, tenemos a Misiones, que es la provincia donde me encuentro. Se nota bien el verde de la provincia todavía. Tenemos mucha selva a pesar de todo el desmonte. Y al norte del norte estamos nosotros. Esto es San Pedro, un pueblito de unos 40.000 habitantes aproximadamente. Y estamos muy cerca del límite con Brasil. Si ven acá, esto ya es Brasil.
¿sí? Y 7 Estrellas, donde está la radio, queda en esta encrucijada. Acá está la radio escolar y comunitaria FM Séptima Estrella, aproximadamente a unos 30 kilómetros de la frontera con el Brasil. Es un contexto bien particular porque se entremezclan 2 idiomas y en ese contexto hacemos radio escolar y compartimos con chicos y chicas de diferentes escuelas. Radio Escolar y Comunitaria FM Séptima Estrella forma parte, está del Bachillerato Orientado Provincial número 56 de Colonia 7 Estrellas, y recientemente la radio fue declarada de interés nacional por el Honorable Senado de la Nación Argentina. Eso obviamente nos da mucho entusiasmo, muchas ganas de seguir participando con chicos y chicas de nuestra comunidad. Naturalmente el objetivo es pedagógico, los objetivos son pedagógicos. Nosotros comenzamos como escuela en el año 2011. En esas regiones de frontera, la escuela ya es una buena noticia porque son lugares donde históricamente estuvieron relegados y difícilmente los chicos podían seguir educación secundaria. Con esa inquietud, un grupo de docentes y padres desarrolló el proyecto de escuela en ese lugar, armaron ese ranchito que se ve de fondo y eso funcionaba como escuela. Eso fue en el 2011. Y desde el principio la cuestión fue empezar a pensar en lo pedagógico, las cuestiones de lectoescritura, las cuestiones idiomáticas, las cuestiones de participación, la libre expresión, el libre decir. Usamos diferentes estrategias y una de las más importantes fue la radio escuela. Hoy, justamente eso de radio escuela, mucho tiempo le llamamos radio escolar, pero hoy en día está totalmente naturalizada la radio en la escuela y no se disocia una cosa de la otra, es como que hay una sola cosa, es radio y escuela. Los chicos la naturalizaron tanto que está inserta en la escuela de forma natural. Pero comenzamos así, comenzamos de esta manera, como una radio pasillo, primero con una revista escolar digital y después como una radio pasillo donde los chicos simulaban programas de radio con temáticas relacionadas con su interés y temáticas también relacionadas con cuestiones que iban trabajando en las aulas, ¿no? Más adelante obtuvimos en préstamo un equipo de radio y los padres otra vez fueron fundamentales porque apoyaron para poder llevar a cabo o desarrollar un pequeño estudio de madera, como una piecita para poder instalar los equipos, que eran muy precarios, y los chicos comenzaron a salir al aire, con un alcance muy, muy bajito, pero estábamos al aire. Y de esa manera, en el año 2016, logramos tener presencia. Ahí se ve a los chicos, algunos de los chicos trabajando en el estudio, en un pequeño estudio, hacían producciones, hacían grabaciones, hacían programas en vivo, se hacía un montón de cosas, y eso nos hizo conocidos a nivel nacional, y en el año, a ver si puedo compartir audio antes de, en el año 2016, perdón. En el año 2016 logramos un premio. Ese premio nos posibilitó seguir creciendo en el estudio y poder mejorar la cuestión del aire. A ver si puedo compartir. Perdón. No sé si se ve mi pantalla. No, no se alcanza a ver. A ver. Perdón, a ver, me traigo un poquito acá. Disculpen. Ya se ve. Ahí va. Sigue agrando. Este es un video que fue filmado por la gente de Fundación La Nación. Fundación La Nación es una fundación privada de acá de Argentina que nos otorgó un premio por el trabajo. Y gracias a ese premio, que se llamaba Premio Comunidad de la Educación, logramos equipar en gran parte el estudio. A ver si se puede escuchar.
98.3, séptima estrella FM. Transmitiendo desde el Bachillerato Orientado Provincial número 56 de 7 estrellas, San Pedro, Misiones, Argentina. ¿Se escucha? Sí. Dale, gracias. Al principio era muy como que negativa y a la vez tímida. No era que iba a hablar a mi compañero o a conocer personas. No, eso no era conmigo. Como si la vacilante llamita fuese un lujo especial. Pero al ir pasando el tiempo, las experiencias, ahora siento que soy otra persona porque me gusta mucho hablar. Muito bom, seguimos com nossa programação nessa tarde, sendo as 4:45. Minha colega Cintia. El BOP 956 se encuentra ubicado en 7 Estrellas, que es un paraje rural que se encuentra en la provincia de Misiones, en la localidad de San Pedro específicamente, bien al norte de la provincia de Misiones, muy cerquita del límite con el Brasil. El proyecto de radio de la escuela nace como una idea para poder mejorar la cuestión de lectoescritura de los chicos. Pensamos que la radio sería una buena manera de poder colaborar para mejorar esa dificultad de los chicos y comenzamos con este desafío, ¿no? Cada vez más Es muy importante que la radio se lleve adelante ya que ejerce un rol muy importante en la comunidad. La gente de la zona escucha, se entera de las actividades de la escuela, se informa también. Nosotros tenemos un grave problema con el tema de que tenemos Brasil acá al lado nada más y ellos tienen potentes equipos de radio y la mayoría de la gente termina escuchando la radio brasilera porque nos tapan a nosotros. Belgrano la creó. Es una forma también de cimentar nuestra cultura, de poder afirmar la cultura de estos lugares. La cultura de estos lugares es muy rica. Es una mezcla de cosas, es un entremezclado de la cultura de Brasil y la cultura de Argentina. En nosotros el trabajo de la radio en realidad es informar a toda la comunidad de actividades que se van a realizar, las actividades que se están realizando en el colegio, hacemos publicidades de campeonatos, bingo, familiares, bonos y cuando si necesita algo para difundir la comunidad siempre estamos ahí. Uma colônia já grande, que está com muita população e isso é muito útil para el lugar. Y cada día que pasa se suman más chicos a esta propuesta y realmente ayuda a que se desenvuelvan mejor, que lean mejor. Muchas veces nosotros pensamos en todas las dificultades que tenemos, en las dificultades en equipos, en las dificultades con el tema de la infraestructura. Pero venimos a los talleres y cuando nos vamos súper contentos, súper emocionados porque las producciones que se logran, las cosas que se logran, las cosas se logran durante el día, durante la mañana, durante el taller son fantásticas. Lo que disfruto es que puedo compartir con mis compañeros. En realidad ya no lo tomo tanto como compañero, sino como que lo tomo como una familia más, como que la radio es mi segunda casa, donde me puedo encontrar con mis otros hermanos, compartir un mate, compartir un tere, charlar, divertirnos, reírnos un rato largo, un tiempo. Siento que no quiero salir de ahí. Es como que la radio es mi corazón, es mi vida. Le agradecería mucho al profesor Horacio que siempre estaba, chicos, tienen que poner ganas y les va a salir y no bajen los brazos, así nos decía y bueno, y así fue. Gracias a él también estamos hoy así de esa forma contentos y con muchas ganas de hablar siempre. ¿Acá? Para mí personalmente es emoción, satisfacción. Yo estoy seguro que la educación debe pasar por ahí, debe pasar por el compromiso. Un aprendizaje que no tenga emoción no es aprendizaje, me parece a mí. Es simplemente acumular
acumular conocimientos, acumular palabras, acumular cosas, ¿no? Si uno le pone emoción a lo que hace, te le transmite a los chicos y los chicos te devuelven eso con mucha energía. Bueno, ahí están los chicos contando la experiencia en la radio escolar y comunitaria. Después con ese premio pudimos equipar bastante el estudio, que hoy en día más o menos es así. Hemos logrado un equipo bastante interesante. En 2019 otra vez obtuvimos un premio que es el premio comunidad, el premio Maestros Argentinos que nos otorgó el Estado Nacional. Logramos equipar mejor el estudio con ese premio. Y para ir terminando, para ir más rápidamente, hay un video también de esto que pueden buscar en las redes, que es el premio Maestros Argentinos, que está bueno también. Eso fue 2019, justo antes de la pandemia. Y cuando teníamos el equipo todo preparado para poder trabajar con los chicos, nos agarra la pandemia, como nos agarró a todos, ¿no? Nos supimos reformular, nos supimos reinventar, trabajamos mediante comunicaciones vía Zoom u otras plataformas, con algunos chicos en los estudios, y fue una experiencia linda, aprendimos mucho en esa etapa. La radio, mucho más que antes, cumplió una función social y de nexo entre la escuela y las familias muy importante. Las personas se comunicaban y se informaban mediante la radio se transformó en un aula, muchas de las clases y actividades de las escuelas se transmitían vía radio. En ese sentido hay que decir que la radio es, en lugares como 7 Estrellas y como todas las regiones rurales, es el medio más democrático que existe porque con poco llega a lugares donde otros medios no llegan. Y eso pasó mucho en lugares donde no hay señal de celular, donde no hay internet, la radio llegaba y salvaba en muchos sentidos. Otra cosa importante de las radios es el trabajo en red. Nosotros formamos parte de una red de radios escolares y comunitarias de voluntades que trabajan en conjunto, se llama Red Recom, Red de Radios Escolares y Comunitarias de Misiones, cuyo accionar más importante es el Encuentro Provincial de Radios Escolares, un encuentro anual donde se juntan cientos de chicos y chicas radialistas de toda la provincia de Misiones a compartir experiencias, saberes, intercambiar conocimientos, hacer talleres, que se hace una vez por año en diferentes lugares. Si me permiten, les voy a mostrar el video que se hizo este año en el encuentro, el 11º encuentro que se dio en la localidad del Soberbio, en la escuela de nuestro amigo Martín Cornell, y ahí también hablan los chicos acerca de su experiencia en la radio a nivel provincial. Estamos en la escuela rural número 940, Educación para las Primaveras, del Soberbio, en la primera jornada de lo que es 11º Encuentro Provincial de Radios Escolares y Comunitarias de la provincia de Misiones. El día de hoy, aquí en nuestra escuela, tenemos la presencia de muchas instituciones de la provincia, delegaciones de estudiantes de educación primaria, de educación secundaria, docentes de esos 2 niveles, también docentes de nivel inicial, que están participando con alegría, con entusiasmo, de un nuevo encuentro de la Red Recom, la red de radios escolares de la provincia, en esta oportunidad con varios talleres de formación, tanto para docentes como para estudiantes, y bueno, el intercambio de experiencias, la amistad que genera este tipo de encuentros. Yo tengo la oportunidad de hacer radio junto a mis amigos. Al principio teníamos miedo, tal vez mucha intriga de confundirnos, muchos nervios. Me acuerdo que al segundo programa hicimos solo, hubieron bastantes imperfecciones, digamos, que después fuimos mejorando. Para mí está bueno este encuentro porque tenemos compañeros que vinieron en este encuentro y hicimos buenos amigos. Nosotros en el programa de radio informamos a toda la gente cuando venden cosas, los cumpleaños, invitamos a gente. Lo que fue radio para mí es cambiarme totalmente, porque antes yo era una chica re tímida, ni me sabía expresar, y ahora me expreso mejor, y ahora conduzco actos, todo eso, y es zarpado porque cambié bastante. Es una experiencia hermosa. Bueno, para ir cerrando también, formamos parte de Medios Escolares de la provincia, que es un programa que lo articula la Subsecretaría de Educación de la provincia. Es importante esto porque en épocas anteriores, en gobiernos anteriores, estuvimos totalmente huérfanos en lo que al Estado respecta. Hoy en día hay un apoyo nacional y provincial a los medios escolares en la provincia, tanto radiales como audiovisuales. Específicamente en la provincia este programa abarca 26 talleres en 23 escuelas, y el objetivo fundamental es
hacer que los chicos, seguir fomentando el tema de radios escolares y medios escolares en las escuelas, y que eso sean herramientas pedagógicas y para acreditación de contenidos. Eso es fundamental para estos medios, y creemos que este año se ha logrado. Hay algunas fotos también de los trabajos de los chicos a lo largo del tiempo. Y por último, les quiero hacer escuchar un audio grabado también por los chicos acerca de qué somos las radios escolares, qué son las radios escolares, qué piensan ellos que son las radios escolares. Es un texto colaborativo que se realizó en uno de los encuentros provinciales de la red, en voces de chicos y chicas de toda la provincia de Misiones, contando justamente eso, qué somos las radios escolares. Y con eso terminamos. ¿Qué somos las radios escolares? Las radios escolares somos espacios de encuentro, lugares de integración, rincones para expresar palabras y sentimientos. Somos lugares de llanto, porque un niño dijo lo que a otro le tocaba. Somos ideas compartidas, lugares de espontaneidad y planificación. Somos herramientas didácticas para fijar contenido y para asumir compromisos tomados. Y somos a veces compromisos rotos. Las radios escolares somos personas que queremos hacer algo más que ir a la escuela. Somos lugares para escuchar música, para encontrar amigos y perder vergüenzas. Somos tiempo extra en el trabajo, somos risa extra en el recuerdo. La radio escolar es ese vecino que se acercó cuando escuchó que a un niño se le rompió la zapatilla yendo a la escuela. Esa caja de mercadería que juntamos en una colecta. Esa campaña para aprender a cuidarnos en comunidad. Somos espacios para pensar, para hablar, para decir. Para tomar la palabra y levantar la autoestima. Las radios escolares somos espacios para conocernos, lugares para escucharnos. Somos barcos para romper el hielo y navegar por infinitos mares posibles. Conociendo mundos imaginarios y reales. Mundos contados por esos niños callados que frente al micrófono no paran de hablar. Las radios escolares somos de todos y no somos de nadie. Porque las radios escolares somos espacios de libertad. Somos RERECOM, Red de Radios Escolares y Comunitarias de Misiones. Y bueno, más o menos eso, se deja entrever en los audios la diversidad de voces, la diversidad de las culturas acá en Misiones. Misiones es una provincia inserta entre dos países que son más cerca a nosotros, Brasil, y un poquito más lejos, Paraguay. Estamos entre esas dos provincias, y eso se deja entrever en el idioma y en la forma de expresión de chicos y chicas de estas regiones. Así que eso es más o menos la radio escolar y comunitaria de 7 Estrellas, y estamos abiertos a cualquier consulta. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su presentación, Horacio, desde Radio Escolar y Comunitaria FM, 7ª Estrella de Argentina. Y a continuación pasaremos con la ponencia de Hugo M. Cabrera Cortés. Su trabajo lleva por título Contracultura, la historia no oficial, y nos visitan desde los subalternos de Puebla, México. Adelante, Hugo, por favor. Saludos. ¿Ahí me ven? Sí, vemos y escuchamos perfectamente bien. Bien, quería compartir en pantalla. Bien, mi nombre es Hugo Cabrera, estoy desde la ciudad de Puebla. Coordino un proyecto llamado Subterráneos, que surge desde 1992. Este proyecto tiene como principal objetivo difundir los discursos, hechos y personajes de la cultura alternativa que se genera desde Puebla. Y lo difundimos en diferentes plataformas. Tenemos un programa de radio, en radio abierta. Tenemos una red en redes sociales que implica todas las redes convencionales, Twitter, Facebook, Instagram. Y hacemos y generamos contenidos para diversas radios, entre ellas muchas radios comunitarias. Durante la pandemia,
que estuvimos en recesión, tuvimos una experiencia. Y fue navegar y toparnos con algunos personajes que tenían la idea de juntar sus conocimientos, sus saberes, para poder documentar un género en particular, el rock. Esto surge a partir de una producción que se difunde en una plataforma convencional llamada Netflix, un documental llamado Rompan Todo. En esta reflexión que tenemos, esta serie de personas que nos reunimos convocados a través de una reunión Zoom, todos ellos periodistas o aficionados al rock, tuvimos a bien darnos cuenta que es conveniente contar la historia y que siempre va a convenir a la persona que lo produce porque se hace desde su perfil, desde su punto de vista. Y siendo todas estas personas que se reunían a través de esta plataforma social mayores de 50 años, muchos de ellos, algunos de ellos ya adultos mayores, y poco familiarizados con las tecnologías, tenían una preocupación en particular, el cómo se cuenta la historia y qué historia se está contando de un género y de un ambiente poco documentado. Es decir, hay una gran carencia de documentación en México de un periodo que correspondió a 1956 hasta entrados los años 90, con el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué sucede esto? Porque en México ocurrió una dictadura mediática. Después del movimiento del 68, aquí tenemos las imágenes de estas personas que se reunieron. No sé si las puedan ver, ¿las están viendo? Sí. Ok. Estas personas tenían en su bagaje, en su historial, tienen diferentes investigaciones. Tenemos a José Hernández Rehuis, que es director de investigación de Culturas Urbanas de la Universidad Autónoma Metropolitana. Tenemos al señor González, ex integrante de un grupo de rock conocido en México como Botellita Jerez, que ha publicado un libro llamado Rock Mexicano, 60 años de historia. Tenemos a Paco Sánchez, perdón, que es director del Museo del Rock en México. Tenemos a Guillermo Briceño, que es director de la Escuela Rock a la Palabra. Tenemos a Tere Estrada, que es editora de 3 libros cooperatorios sobre la historia de las mujeres, en el rock en México, y así una serie de personajes que, preocupados por este asunto de un documental producido por una cadena llamada Netflix, en donde las fuentes eran poco revisadas y donde se contaba una historia de un género alternativo tanto afiliada al show y al espectáculo y no a los movimientos contraculturales que generó esta música. De 1956 hasta el Tratado de Libre Comercio en México y un poco después, en México vivimos lo que llamamos una dictadura mediática, principalmente encabezada o perfilada o destacada por gobiernos de derecha y por un partido llamado el Revolucionario Institucional. Esto provocó que las culturas alternativas se mantuvieran al margen, estuvieran con pocos recursos para difundir su obra y pocos discursos, y en ello propició que hubiera muy poca documentación y las obras generadas fueran escasas. Según algunos datos, hasta 1985, en 1985 se habían producido solo 3 discos en formato acetato, formato de vinil, de géneros alternativos en México. Eso es una producción muy pobre. Es por ello que al estar en esta reunión, se decide generar un proyecto y llamarlo el Observatorio del Rock Mexicano.
¿Qué implica hablar del Observatorio del Rock Mexicano generado por personas con experiencias que además son adultos mayores? Se quiere generar una fuente de información fiable, no para que no se generen o censurar o calificar las obras que ya se han generado en torno a este género, sino para otorgarles mejores fuentes fidedignas. ¿De qué se trata el Observatorio del Rock Mexicano? Se trata de generar un centro de documentación digital que contenga información de todas las obras sonoras que se han generado en este país, en México, y de mexicanos que han vivido en el extranjero. Lo curioso es que el diseño de esta plataforma viene de una persona experta en informática que maneja muy bien el lenguaje digital y que, curiosamente, tiene más de 70 años. Estoy hablando de un ícono de la radio en México que durante muchos años fue programador en Radio Educación, Rodrigo de Oyarzábal, que tiene a bien diseñar esta plataforma y convocar a todos estos periodistas para que desde sus territorios vayan formulando y vayan llenando campos de información que a su vez pueda llegar al público en general. Es un proceso que se empezó a realizar desde principios de la pandemia, ya hace un poco más de 2 años, y que todavía no ve la luz, pero que está muy próximo. En los próximos 2 meses se hará el lanzamiento de este gran proyecto que surge de estas reuniones pandémicas y que esperamos pueda ser alimentado no solo por los periodistas que integran este gran colectivo digital, sino que también el público en general pueda darse la tarea de poder llenar estos campos informativos y así darle información a periodistas, documentalistas y que puedan hablar de este género. ¿Por qué hablar de este género? Porque este género abanderó diversos movimientos sociales en México. Si bien fue un género adoptado por la cultura urbana, en la actualidad el género del rock está siendo adoptado junto con sus otras variantes de géneros musicales alternativos como el hip hop o el reggae, también por lenguas originarias y habitantes de territorios de pueblos originarios en México. Hay una gran cantidad de producción sonora ya en lenguas originarias. De las 68, 69 lenguas originarias que tenemos en el país, la gran mayoría está empezando a producir música alternativa y esto está generando una revitalización del género, puesto que los discursos que se vierten en estas producciones musicales vienen hablando y vienen manifestando cuestiones de territorio, cuestiones de género, cuestiones de libertad y sobre todo de equidad social. Los discursos vertidos en las canciones de géneros alternativos en lenguas originarias, del mismo modo, están poco documentadas y se asemejan mucho a los discursos proclamados en los años 80, cuando surge el género del rock urbano en las grandes urbes. Es decir, que el género contestatario, el género irreverente, el género de apropiación de los jóvenes, se ha ido transformando. Y eso viene a provocar también una paradoja, porque estos jóvenes mayores de 50 años quieren dejar memoria de lo ocurrido en los años 80, 90, 70 también que ellos vivieron, para otorgar mayores herramientas de reflexión. Hay en este equipo de expertos, de personas especializadas, ya hay un gran bagaje de conocimiento que espera ser compartido. Tenemos, por ejemplo, la Escuela del Rock a la Palabra. ¿Cómo es que este género ha ido trascendiendo y se ha convertido, ha dejado de ser joven y se ha convertido en un adulto, tal vez en un adulto mayor, pero que no deja de tener su espíritu irreverente, su espíritu de cuestionamiento constante,
y ha generado diversas obras y diversos proyectos. Entre ellos, pues está este proyecto llamado Escuela de Música de Roca la Palabra, donde no nada más se enseña música, sino se enseña composición y se enseña sobre el contexto social en el cual surgen las canciones. Se enseña también la reflexión de la música. Es todo un proyecto generado por estos jóvenes, ahora adultos mayores, que tienen esta preocupación, pero que la han llevado a la acción para generar este gran centro de documentación digital de la historia del rock mexicano. Tenemos también, por ejemplo, a Rafael González, que ya ha hecho un material de investigación sobre obras y sobre los diferentes escenarios en todo el país del rock mexicano y que ha publicado este libro llamado 60 años de rock mexicano. La intención con este banco de datos, con este gran centro de documentación digital, es ponerlo también a disposición de las radios comunitarias y entablar también una red de contenidos para generar contenidos y propiciarlos, otorgarlos a las radios comunitarias y conozcan a su vez todo lo que se está produciendo en diversos territorios. Con ello, pues, no sabemos cuál puede ser el resultado, pero sí incidir en actos de interculturalidad al interior del país, y no sabemos el fenómeno que pueda causar, pero creemos que simplemente con aperturar la información, simplemente con el hecho de corroborar lo que en este banco de datos esté, podrá propiciar que los futuros documentales, que las futuras obras tengan una mejor fuente de información. Yo me quedaría simplemente invitarlos a que sigan este gran proyecto producido por jóvenes adultos mayores que pretende compartir experiencias, saberes, conocimientos y generar fusiones musicales, fusiones discursivas y una gran integridad de las personas que gustan del ser contestatarios y gustan de este tipo de música y se contrapongan a otros momentos históricos que ha tenido el país. Dejo de compartir. Muchas gracias. Agradecemos a Hugo Cabrera Cortés de Los Subterráneos de Puebla, México, por su presentación. No sé si se encuentre Iván Cruz y Cruz. Creo que no está. Bueno, entonces, pues estas fueron nuestras ponencias. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Antes de eso, quiero invitar a las y los asistentes a esta mesa, tanto ponentes como asistentes. Se acaba de colocar una leyenda o un mensaje en el chat donde se les solicita escribir su nombre completo y correo electrónico, estado o país de procedencia, y al finalizar también la mesa viene un link de Forms en donde les invitamos a llenar la siguiente, la encuesta de satisfacción para saber cuáles fueron sus expectativas y sus comentarios al respecto de este evento. Entonces, les voy a solicitar a las y los asistentes, por favor, que vayan escribiendo sus preguntas en el chat para que pueda darle lectura. Y en lo que eso sucede, pasaremos o le cederé el micrófono a la representante o a nuestra reportera de NotiWap, ¿no? Nuestra reportera de esta facultad, quien está cubriendo este evento. Entonces, le solicito que por favor pueda prender su micrófono, su cámara, para proceder a hacerle las preguntas a los ponentes, en lo que los demás van escribiendo en el chat sus preguntas. Hola, ¿se escucha? Sí, adelante, Katia. Disculpe, ¿podría grabar? Sí, adelante, se está grabando. Okay.
Katia Cano de Prensa. Mi pregunta va dirigida a Carla Jiménez. ¿Qué te llevó a iniciar en este proyecto de radio comunitaria? Bueno, primero muchísimas gracias por la pregunta. Es algo bastante interesante porque desde chiquita yo he querido dedicarme a la comunicación. No sabía en específico a cuál rama de tantas posibilidades que nos da esta carrera. Y sí he pasado por distintos cambios durante mi vida en donde he dicho, tal vez quiero ser cirujana, tal vez quiero ser que atiende asuntos genómicos, pero al final me topé con una periodista que está actualmente en Canal 11, que se llama Patricia Kelly. Vino a dar una plática aquí en nuestra facultad y ella nos mencionó que al ser comunicóloga básicamente podía hacer todo lo que tú quisieras hacer, porque lo que tú podías buscar, lo que tú podías informarte y comunicar a través del periodismo, de la radio, de los medios audiovisuales, podía ser del tema que tú eligieras. Entonces ella decía, claro, es que si yo quiero ser ingeniera en algún punto, puedo hacerlo y investigarlo y compartirlo con las personas. Entonces esto me llevó por casualidades a la radio comunitaria y cuando llegué ahí, como la mayoría de mis compañeros, llegué con baja autoestima, con esta constante repetición de que un joven no puede expresarse de tantos temas porque no tiene la experiencia suficiente. Y aquí me demostraron todo lo contrario, me dieron apoyo, me dieron fortalezas y herramientas para poder desarrollarme y actualmente agradezco enormemente el haberme topado con una radio comunitaria que me haya dado también el interés social que tenía por ahí, pero que ahora ya puedo estructurar de una manera muchísimo más eficiente y cuidando mucho mi responsabilidad con el micrófono. Muchas gracias. Tengo otra pregunta. ¿Cómo describes el proceso de pertenecer a Radio Contacto 98.9? Creo que lo describiría como interesante, como... Sí, creo que realmente ha sido bastante interesante el poder acercarme a esta estación porque es muy joven. De hecho, apenas en septiembre tuvimos el 4º aniversario. Yo me acerqué cuando estaban en el 3º. Entonces, el proceso de ir creciendo junto con una radio joven dentro del espacio de la comunidad ha sido interesante y de mucha retroalimentación. Entonces, podría decir que esas dos partes han sido las que más han fundado mi proceso en Radio Contacto, con todo y sus problemas, con todo y sus problemas económicos y todo lo que abunda pertenecer a una radio comunitaria, pero definitivamente interesante y con mucha retroalimentación. Muchas gracias, Carla. Mi pregunta ahora va dirigida a Alejandra Carrillo. ¿Cuál es la importancia de que su radio se presente en este congreso? Sí, gracias. Bueno, nosotros más que una radio somos una organización, somos una red de comunicadoras y comunicadores que dentro de toda nuestra labor y nuestro trabajo es acompañar justamente a radios comunitarias. Y la importancia de participar en este evento y en esta mesa justamente como de jóvenes es pues porque nosotros creemos que cuando compartimos lo que nos apasiona, lo que nos gusta, lo que nos preocupa, es justamente cuando surgen como alianzas, ideas, retos que nos permiten seguir haciendo, creciendo, compartiendo, ¿no? Participar en foros, encuentros como este, pues también nos permite pues generar red, ¿no? Conocer otras experiencias y como ya otros compañeros y ya quienes también hablaron como ponentes, pues mucho también se habla de la importancia de lo que hacemos, desde donde lo hacemos, junto con otros y con otras, ¿no? El trabajo en red, por supuesto. Entonces, compartir desde estas plataformas esta experiencia, pues es justamente para seguir tejiendo red, y también para quienes están conectados y conectadas y todavía están en la parte de los estudios universitarios, pues también, sobre todo quienes en su momento estudiamos comunicación, que miremos que hay otras formas de hacer, de vivir y de habitar la comunicación en México, más allá de lo que muchas veces en la universidad nos dicen, ¿no? Cómo debe ser la comunicación.
los medios de comunicación tal cual, y compartir estas experiencias hace que cuando somos estudiantes miremos otras alternativas y otras formas de poner en práctica lo que aprendemos en los espacios universitarios, sobre todo, ¿no? Y pues animarles a que se acerquen a estas otras formas de hacer comunicación. Muchas gracias. Tengo una última pregunta y con esto cierro. Va dirigida a Horacio Fariña. ¿Qué impacto ha tenido Séptima Estrella en la comunidad? Hola, gracias por la pregunta. Hay que pensar que 7 Estrellas, la colonia 7 Estrellas es un paraje rural bien chiquitito, con poca gente, donde la gente se dedica fundamentalmente a productos de autoconsumo, a la agricultura básica, y estamos muy cerquitas del límite con Brasil. Uno se preguntará también cómo las dos vertientes de la radio, en este caso la comunitaria y la escolar, se juntan, escolar y comunitaria. En comunidades tan chiquitas como las 7 Estrellas, es ineludible que una radio escolar se convierta en comunitaria. Es una radio escolar o una radio escuela al servicio de la comunidad. De hecho, hay programas tanto de chicos y chicas de la escuela como de otras escuelas que participan, escuelas tanto de la colonia como de la zona urbana. Acá llamamos colonias a las zonas rurales. También participan y tienen programas otras organizaciones de la comunidad, como cooperativas, como organizaciones no gubernamentales, como bibliotecas populares, como centros culturales. Entonces, el impacto social de la radio en la comunidad es sumamente elevado. Hoy en día hay como un sentido de pertenencia y un sentido de apropiación del espacio que hace que el medio de comunicación y la escuela sean muy importantes. Inclusive antes de la radio, porque, como dije, en lugares tan chiquitos como lo es la colonia 7 Estrellas y muchas colonias rurales de Misiones, las escuelas se tornan centros de actividades. Es como que el centro cultural, el centro de actividades de la sociedad, de la región, de esos espacios, es siempre la escuela. Y mucho más con una radio transmitiendo 24 horas desde las instalaciones de la escuela. Así que el impacto en la sociedad es positivo y muy grande, digamos. Muchas gracias, es todo. Muchas gracias. Aquí tengo otras preguntas y bueno, también les invito a que si tienen más preguntas, por favor las vayan dejando en el chat. La primera pregunta es para María de Lourdes Sánchez y la pregunta es, o bueno, más bien están solicitando ejemplificar cómo es que desde Atajo Alternativo les ayudan o apoyan a la juventud en estos temas, en los temas emocionales, culturales y financieros. Bueno, agradezco la pregunta. En Atajo Alternativo, pues hacemos un proceso de investigación a partir de sondeos. Somos un equipo, pues, para los programas que se manejan en el espacio que nos presta la universidad, que es Ruta Alternativa. Somos un equipo de los más grandes. Entonces vamos preguntándonos entre nosotros cuáles serían temas de interés para desarrollar de acuerdo a cómo nos hemos ido sintiendo alrededor de los diferentes momentos del semestre o diferentes conmemoraciones o días reflexivos alrededor. Por ejemplo, pasó el Día de la Conciencia de la Salud Mental para prevención del suicidio y hablamos alrededor de estos temas, ¿no? Vinieron fechas importantes como las fiestas patrias, entonces hablamos sobre la importancia de no caer en precios o en promociones que pueden ser fraudulentas. Entonces, a partir de la dinámica social y de la dinámica dentro del equipo, vamos diciendo, no, pues trabajamos soledad y suicidio, ahora hay que hablar de la importancia del sentido de pertenencia, ¿no? Entonces, ir relacionando y entrelazando los diferentes temas a abordar para poder conectar con la audiencia. Perfecto, muchas gracias, Marilu. Tenemos otra pregunta que es para Carla Jiménez y nos dicen, ¿de qué manera abordan los problemas para las personas trans y o la comunidad LGBTIQ y más?
Sí, muchas gracias. Bueno, hemos tenido diversos programas, más que nada en el proyecto de Tejidos Sororos, en el cual hemos tratado de explicar siempre desde el respeto y también conociendo que nuestra comunidad o nuestras radioescuchas están en su mayoría hechos por gente mayor. Entonces, tratamos estos discursos explicando que hay diferentes géneros, hay diferentes formas de vivir la sexualidad, de vivir todo lo que engloba esto con canciones también, las canciones nos han servido bastante para poder ejemplificar lo que tal vez sonaría bastante fuerte si lo dijéramos así y ya. Se puede medir mejor con una buena canción o con una buena nota de las personas que están haciendo justamente estas canciones de disidencias. Y también hemos tenido entrevistas. Algo importante que hemos considerado es que las entrevistas también tienen que ser a jóvenes y ha habido mujeres, tanto mujeres como hombres, de revistas como Soy Homosexual, por ejemplo. Entonces, hemos entrevistado a diversas personas que también nos han nutrido con esta nueva forma de ver el mundo y con esta perspectiva también de querer apoyar a los jóvenes, pero también a los adultos que se encuentran en esa cuestión de saber qué significa y cómo poder abordarlo. Perfecto, muchas gracias. Hay otra pregunta para Alejandra Carrillo y cuestionan lo siguiente. ¿Cuál ha sido su experiencia al trabajar con mujeres desde las radios comunitarias? Gracias. Pues bueno, se ha ido transformando. Bueno, yo puedo hablar del tiempo que llevo más o menos 15 años colaborando con las radios comunitarias y haciendo también comunicación comunitaria. Y bueno, o sea, es un reto, como en muchos otros espacios, el que como mujeres tengamos un espacio de participación y que al ser medios romper con esta todavía idea muy vigente de que las mujeres en los medios, sobre todo en las radios, pues lo que cuenta es la voz bonita o no que tengamos, ¿no? Aunque se escuche muy de décadas atrás, sigue estando vigente. Entonces, el que realmente tengamos un lugar activo, un lugar desde liderazgo, un lugar desde, no nada más que como le decía, como locutoras, ¿no? Sino como coordinadoras, como parte de la toma de decisiones, pues sí es complejo, ¿no? Y con las radios comunitarias, sobre todo en los contextos indígenas con los que estamos, pues todavía es un poco más complejo porque pues las compañeras vienen de contextos en donde el ser mujer, mujer indígena, joven indígena, todo lo que eres y como te reconoces, pues suma no a que te reconozcan, sino que a que te invisibilicen, ¿no? Pero esa realidad que vivimos como mujeres, seamos de contextos rurales o no, nos ha permitido encontrarnos también y atrevernos a hacer las cosas de manera diferente. Atrevernos a hablar, atrevernos a tomar decisiones, atrevernos a justamente ir picando piedra de manera colectiva para que no solamente nosotras, sino otras mujeres pues tengamos esta participación en el campo de la comunicación comunitaria, ¿no? En México. Como lo decía yo, en distintos ámbitos, ¿no? Poco a poco las mujeres y jóvenes, y puedo hablar que ahorita como ya no soy tan joven, yo ya voy a hacer los 40, pero hagan de cuenta que la generación ahorita como de los 15, 16, ¿no? de jóvenes, traen una pila impresionante y traen una forma de mirar el mundo y de pararse frente al mundo muy diferente, que está justamente abonando a que sea mucho más enriquecedor y mucho más activa la participación de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, esa ha sido mi experiencia llena de retos, ¿no? Llena pues sí, de muchos machismos marcados constantemente, pero también como de esta lógica de no victimizarnos también como mujeres y más bien hacer, ¿no?
el que nos ha, lo que muchas mujeres hablan del empoderamiento, ¿no? Lo que nos ha llevado a tener los lugares que ahora tenemos en la comunicación comunitaria en México, las mujeres, es porque nos atrevemos a hacer. Y en ese atrevimiento encontramos otras mujeres que se atreven, ¿no? Entonces también esa parte sería como la invitación a quienes nos escuchan a pues hacerlo y a romper también nuestros propios miedos que nos han inculcado por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Muchas gracias, Alejandra. Tenemos otra pregunta para Horacio. Y la pregunta es, ¿qué tan difícil ha sido trabajar con las diferencias étnicas desde las tres, distintas partes, ¿no? Desde estos tres países que confluyen dentro del espacio? Sí, nosotros estamos más cerca de Brasil igual, tenemos más influencia de Brasil. Si uno piensa en Misiones como una cuña entre los dos países, la parte este está más cerca de Brasil, que es donde estamos nosotros, y la parte oeste, la zona del río Paraná, está más cerca de Paraguay. Si uno escucha nomás, escuchándome a mí, por ejemplo, si uno escucha nomás a una persona del lado del oeste, digamos, cerca de Paraguay, va a tener una tonalidad, sería un acento diferente al mío. Los chicos, no sé si se advirtió también en el audio, los chicos también tienen un acento diferente en cada caso. Hay que decir que nosotros no lo vemos como un problema, la interculturalidad. No es un problema para nosotros, o sea, no buscamos atacar la interculturalidad de ninguna manera, digamos. No está visto como un problema, sino como una posibilidad. Entonces, pensamos que la diversidad enriquece el trabajo, más que limitarlo. O sea, no buscamos que los chicos y las chicas no hablen el idioma o no hablen un idioma específico, en el caso nuestro el portugués. Lo que se busca en todo caso es que hablen los dos idiomas de forma correcta, pero no visto como un problema. O sea, la radio escolar o la radio comunitaria no busca que los chicos eliminen de su cultura, de su habla, el idioma, que en muchos casos, no tanto 7 estrellas, pero en muchos casos incluso es el idioma madre. Por ejemplo, pasa mucho acá en Misiones, específicamente acá en San Pedro, que los chicos y las chicas vienen de sus casas o en sus casas con sus familias, hablan como primer idioma el portugués. Y después en las escuelas aprenden a hablar nuestro idioma. O sea que es bien diverso. Pero repito por tercera vez, no es visto como un problema, sino como una posibilidad. Los chicos en las escuelas tienen como materia el idioma portugués, aprenden a hablar y a expresarse bien en portugués y también en nuestro idioma. De hecho, no sé si se escuchó en los videos, los chicos y las chicas hacen programas en ese idioma. Y las personas mayores, por ejemplo, la persona mayor que habló, que un vecino de 7 estrellas, se expresa en su diario vivir, se expresa en portugués. Más bien en portuñol, le llamamos portuñol acá, lo que es como una mezcla entre los dos idiomas, es como un híbrido entre los dos idiomas. Se usan expresiones del portugués y también de nuestro idioma. O sea que vamos trabajando con esas dos cosas y vamos adaptando la situación a los dos idiomas. No sé si responde más o menos la pregunta. Sí, muchas gracias, Horacio. Tenemos otra pregunta para Hugo. Y la pregunta es, ¿dónde se puede seguir el proyecto? Y si tienen como algún correo donde se puedan poner en contacto con ustedes. Y también, ¿cuál se cree que será el impacto de la plataforma digital para preservar la memoria colectiva? Y bueno, también un favor, alguien está compartiendo pantalla, no sé si podrían dejar de compartirla porque acaba de llegar nuestro último ponente. Ah, ok. Parece que el mío se quedó compartiendo pantalla, pero no. Ok. Sí, no tengo yo el control ya. Gracias. Aquí. Perfecto. Bueno, el impacto que pueda tener el Museo del Chopo, que pertenece a la UNAM, acaba de inaugurar la primer fanzinoteca a nivel nacional. Entonces, la atención que se le está dando a las culturas alternativas, que durante muchos años fueron proscritas o no bien vistas en este país, pues está cambiando. Entonces, es lo que queremos que se genere, ¿no? Una documentación de todo lo que no se le había puesto atención y
que esto genere mejores documentales, que genere mejor referencia en cuanto a obras. Lo que queremos es aumentar la calidad o el nivel periodístico de las obras documentales. No sabemos si lo vamos a lograr, pero incidimos desde el interior, ¿no? De ofrecer buena información checada y fidedigna. Nos podrán encontrar como Colectivamente. Está por salir nuestra página web. En las próximas dos semanas estaremos ya en redes como Colectivamente, y por lo pronto nos pueden seguir si quieren en subterráneos.com.mx, que es la plataforma que tenemos desde la ciudad de Puebla, ya con casi 30 años de existencia este proyecto, y desde ahí podemos seguir informando. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a darle paso a la presentación, a la última ponencia que por cuestiones tuvo tal vez algunos inconvenientes con la tecnología, pero ya está con nosotros afortunadamente Iván Cruz y Cruz. Su ponencia se llama Acercamiento al Patrimonio Cultural para Jóvenes y viene de la ciudad de Puebla. Y bueno, le recordamos que tiene 15 minutos para su exposición. Muchas gracias. Gracias, Jorge Luis. Muy buenas tardes a todas, a todos. Bueno, una disculpa por la demora. Algunos inconvenientes más bien como de traslados y eso, ¿no? Porque estoy en la Sierra de Puebla, no estoy en la ciudad, estoy en la sierra, y entonces de pronto la movilidad puede ser complicada si nos desplazamos en comunidades indígenas, ¿no? Estoy ubicado en el Totonacapan. Bueno, yo soy Iván Cruz y Cruz, soy de formación etnólogo y me dedico a la promoción cultural con niñas, niños y jóvenes. Y entonces lo que yo quiero compartirles a través de esta ponencia es una experiencia, o más bien las experiencias, el trabajo generado con experiencias aquí en comunidades totonacas, con niños indígenas, totonacos. Partimos de la experiencia de la generación de contenidos enfocados al reconocimiento del patrimonio cultural inmaterial con niñas, niños y jóvenes en esta región, como les decía. Y bueno, solo como para caracterizar un poco la región, por si no la conocen, estamos ubicados en el oriente de la República Mexicana, muy cerca, el Totonacapan está muy cerca de del Golfo de México. La zona serrana se ubica comparte parte del territorio del estado de Veracruz y del estado de Puebla en la Sierra Madre Oriental. Entonces, la tradición cultural del Totonacapan está construida a partir de la relación que tiene pues con el entorno, y mucho de ello hace referencia al mar, ¿no? A la costa, como también a la zona serrana. Esta experiencia tiene que ver con un proyecto que realizamos en 2017 a 2019, de la impartición de talleres que hablan sobre la historia, o sea, la historia regional, la historia del Totonacapan, dirigido a niños, niñas y jóvenes. Y entonces realizamos talleres en dos municipios. Fue en el municipio de Cuetzalan, que es de tradición cultural náhuatl o macehualtáctol, y también en el municipio de Jonotla. El municipio de Jonotla pertenece o más bien está poblado por el grupo lingüístico totonaco, en esa cercanía, en ese territorio compartido con los macehualtáctol, ¿no? Con los hablantes del náhuatl. Y entonces la encomienda era realizar talleres con niños para hablar de la región, porque estos talleres, si bien hablan de historia, también se impartieron talleres de música y de danza tradicional. La idea era que fuera una visión integral en torno a estas expresiones artísticas, música y danza, pero habría que tener como claro el asidero cultural, el asidero histórico, ¿no? Y entonces nos tocó abordar
realizar el abordaje de esta dimensión histórico-cultural. Y entonces nos encontramos con varias situaciones, ¿no? Varias situaciones. La primera es que los niños en esta experiencia no tenían como una idea positiva de la historia, ¿no? Al hablar de historia en las escuelas, en los centros educativos, se habla pues de una historia como muy acartonada, ¿no? De esta concepción de la historia acartonada, de que hay que conocer datos específicos, hay que trabajar sobre libros, hay que hablar de héroes, en fin, toda esta historia positivista. Y ese fue el primer problema, la primera barrera que enfrentamos, ¿no? Los niños se aburrían, nos platicaban, es que nos aburrimos con la historia, ¿qué nos va a dar usted? El segundo problema es que no había materiales elaborados en existencia, ¿no? Que hablaran de la historia local, de la historia comunitaria, ¿no? Toda la historia nos habla de la historia nacional y acaso, sí, investigaciones antropológicas serias sobre la historia cultural, pero con un enfoque academicista, ¿no? Entonces, ¿cómo acercamos a los niños, a las niñas, a la historia, ¿no? No había material del cual retomar, perdón, para satisfacer esta encomienda. Si bien los niños practican la música, ¿no? Los talleres eran de formación musical, de práctica musical, no teoría musical, sino práctica musical y práctica dancística, pues ¿cómo le hacíamos con el asunto de la historia, ¿no? Al hablar de la cultura, en términos conceptuales, cómo acercar los conceptos, incluso las teorías, a la niñez. Y entonces, bueno, para ir armando esta intervención, porque estamos hablando entonces de una intervención educativa, de una acción pedagógica con las infancias, nos planteamos con los coordinadores del proyecto, que en ese caso era la Secretaría de Cultura del Estado, de abordar la historia de una manera distinta, ¿no? Y entonces tendríamos que hablar del patrimonio cultural y hacerlo de una manera vivencial, ¿no? La historia está viva, no es información obsoleta, no está únicamente en los libros, que bien vale la pena recuperar esa experiencia con la lectura, pero para acercarnos en una primera instancia a generar el interés de los niños hacia esta dimensión de la cultura, la historia, teníamos que hacer algo, ¿no? Y entonces comenzamos a hablar del patrimonio cultural inmaterial, que de acuerdo con UNESCO, está conformado por tradiciones y expresiones orales, el idioma como vehículo, las artes del espectáculo lo llaman ellos, los usos sociales, rituales y actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, técnicas artesanales tradicionales, todo esto era patrimonio cultural. Y entonces nosotros dijimos, bueno, para hablar de historia podemos hacer uso de todo el patrimonio cultural como recurso en esa idea, digamos, objetivante del patrimonio, como está siendo señalada por la UNESCO, por la Convención sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003, y entonces retomamos esta acepción del patrimonio cultural y nos enfocamos hacia las tradiciones orales. Después, eso nos sirvió para enfrentar las dos barreras que ya comentamos. ¿Cómo hacer? Bueno, para hacer atractiva la historia y hablar de la cultura en un sentido antropológico,
con los niños, sin que suene acartonado, bueno, pues haciendo referencia al patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Entonces tendríamos que objetivarlo precisamente como nos lo propone la UNESCO, que son las tradiciones orales, y por ahí nos fuimos, ¿no? Realizando experiencias de práctica, de entrevista, retomamos mucho de la historia oral, de la metodología de la historia oral, que encajaba perfectamente con el abordaje de las tradiciones orales, y nos permitió eso comenzar a construir una manera distinta de entender la historia. Decíamos entonces, la historia está viva, ¿no? ¿Quién hace historia? Todos hacemos historia. ¿Quién hace cultura? Todos hacemos cultura. Desde el momento, decíamos, con los pequeños, las pequeñas, desde el momento en que estamos charlando con nuestra madre, o nuestra madre nos está dando indicaciones sobre las formas de comportarnos con la familia, en la escuela, en las fiestas, desde la forma en que nos visten cuando somos pequeños, o nos indican cómo vestirnos, qué debemos utilizar, desde la manera en que nos sirven el desayuno, ya son usos sociales, ¿no? Como nos lo señala la Convención sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial. En fin, fuimos explorando todas estas manifestaciones de la cultura, objetivadas como patrimonio cultural inmaterial, en la medida en que todos lo poseemos, en que está en uso de todos, el sentido es que está vivo. Y entonces los niños fueron, a partir de este abordaje, con talleres de historia oral, fueron conceptualizando de manera distinta el sentido de la historia, ¿no? Entonces la historia tiene que ver con la experiencia, no de terceros, sino de uno mismo, de nosotros, ¿no? Y entonces nos acercamos a los depositarios de este patrimonio cultural. ¿Quiénes? Pues ellos mismos, en principio, como miembros de una comunidad, de un colectivo social, como hablantes de una lengua originaria, como depositarios de normas, patrones de conducta, de saberes sobre el mundo, de saberes sobre cómo debe establecerse la interacción con pares humanos, pero también con otros seres, con entidades sagradas. Y entonces la cultura y la historia toman una dimensión completamente vivencial. Y de esa manera ya teníamos como la respuesta a la manera en que íbamos a derribar la primera barrera, ¿no? La historia dejaba de ser aburrida desde esta forma de intervención, conceptualizándola como patrimonio cultural inmaterial y a través de una metodología específica que fue la historia oral. Y la segunda barrera, que era la carencia de materiales, de información, respecto a la historia y a la cultura, comenzamos a derribarla desde esa misma práctica, pero sobre todo nos preguntábamos, bueno, ¿cómo vamos a construir materiales, ¿no? Si bien iniciamos en un primer momento con actividades lúdico-recreativas, juegos, hacíamos uso de juegos tradicionales, como parte del patrimonio cultural inmaterial, cantos, aprovechábamos los saberes musicales que se estaban compartiendo con los talleres de música, retomábamos pasos de danza, y los acompañábamos con música tradicional. En Totonacapan la música tradicional es el huapango, el también llamado huapango huasteco. Es una expresión artística que se comparte en ambas regiones. Hacia el norte está la región huasteca y hacia el sur
está el Totonacapan, al sur de la región huasteca está el Totonacapan. Entonces, hacíamos uso de estas expresiones del patrimonio cultural inmaterial y la dinamizábamos de esa manera, ¿no? Pero ¿cómo favorecer que ese patrimonio, que esa historia contada desde la experiencia, desde la vivencia, con la música, con la danza y con la oralidad, se mantuviera, digamos, como un acervo, se objetivara, se concretara en algo, más allá de la palabra que fenece al momento, de la música que también fenece al momento, de la danza que también fenece al momento de terminarla, deja de existir de manera objetiva, ¿no? Objetivada. Entonces, ¿cómo lograr eso? Exploramos un poquito el video, ¿no? Pero no tenemos recursos, ¿no? Con celulares, con esto. Nos acercamos entonces a la creación de podcast, ¿no? Escuchábamos la radio, hay una radio comunitaria, hay 2 radios comunitarias en la zona, hay 3 radios ya ahora, en ese entonces solo eran 2, estaba la radio Tosepan y Maxtum, que es una radio comunitaria, seguramente ya la conocen, ¿no? Que pertenece a la organización Tosepantita Tanisque. En la zona también se escucha la radio Chinaca, ambas pertenecientes al pueblo Macehual de Coetzalan, a los pueblos Macehual de Coetzalan, y dijimos, bueno, difícilmente podemos escucharla, o podemos escuchar contenidos en Totonaco, ¿no? Porque sobre todo está, bueno, sí hay contenidos en Macehualtáctol, en Totonacú, pero no necesariamente enfocados a niños, ¿no? Y lo que nos interesaba era como eso que estábamos vivenciando desde la danza, la música y la oralidad local, muy local, que era lo que nos interesaba, ¿no? Que los niños, niñas y jóvenes dimensionaran su experiencia local como parte también de un territorio más amplio, que es el Totonacapan, y en su vecindad territorial todavía mayor, con la Huasteca. Que por cierto, el programa en el que nos enmarcábamos, ese era el programa de desarrollo cultural de la Huasteca. Entonces, ¿cómo lograr que esas dimensiones se fueran perfilando hacia la vivencia local, comunitaria, ¿no? Era a través de esta experiencia que estamos comentando, pero decíamos, entonces, ¿cómo esa experiencia que estamos construyendo le damos vida permanente? Que se pueda, así como la vivenciamos ahorita, que se pueda compartir con terceros. Nos queda 1 minuto, por favor. Ok, voy cerrando entonces. Decidimos entonces que iba a ser a través del podcast, ¿no? Y comenzamos a construir podcast. Si bien de una manera rudimentaria, porque no somos expertos, y nuestras referencias, si bien eran, pues de pláticas, de lecturas, pero nada que hubiéramos hecho de manera directa. Pero la sorpresa fue muy grata porque construimos podcast con los niños. Por supuesto, la experiencia no era la construcción de podcast, sino más bien hacer uso de los podcasts como una manera de tener el insumo de la experiencia oral, del patrimonio cultural inmaterial, digamos, encapsulado en esas cápsulas que construimos, y comenzamos a presentarlas en los espacios de los talleres, mitos, leyendas, experiencias en torno a oficios de los padres, de las madres, de los miembros de la comunidad. Eso, en la medida en que se fue recreando en los talleres, también nos permitió que pudieran salir del taller, ¿no? Y comenzaron a circular en la comunidad. ¿Cómo? No hicimos uso de la radio bocina, que hubiera estado bien, pero los niños y los papás tenían celulares, tenían WhatsApp, tenían Facebook. Lo que hicimos fue subir
esta creación y circularla en redes sociales, ¿no? Y fue algo fabuloso porque podíamos escuchar los podcasts en el celular cuando íbamos en la camioneta hacia la comunidad o de salida a la comunidad hacia otros rumbos. La gente iba escuchando el podcast, ¿no? Era fabuloso, tener una radio en el celular, ¿no? Y escucharla en cualquier momento. Esa experiencia fue muy interesante y muy importante porque entonces nos permitió conocer una manera lúdica de darle un medio de salida al patrimonio cultural inmaterial y a partir de la experiencia con niños, con niñas y jóvenes. Y bueno, seguimos trabajando en ese asunto. Nos parece que ha sido una manera pues muy favorable para darle continuidad a la actualización del patrimonio cultural inmaterial en la medida en que se crea, se recrea y en espacios pues tan disímiles como la computadora, como la charla con la madre, el abuelo, pero también desde el uso del dispositivo móvil, ¿no? Bueno, dejaría entonces ahí por el momento la experiencia, y bueno, pues ya, gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Iván. No sé si podría compartirnos en el chat su correo electrónico por si alguien tiene alguna duda, porque por cuestiones de tiempo ya no nos dará la posibilidad de expresar la duda. Entonces, por favor, si nos puede compartir en el chat su correo electrónico por si alguien desea ponerse en contacto con usted, lo pueda hacer. Pues bueno, agradecemos la presencia de Iván Cruz y Cruz. Y pues así es como estamos llegando ya al final de esta mesa de trabajo. Le agradecemos a Hugo Cabrera, a Ángel Zamora, María de Lourdes Sánchez, Carlas Jiménez, Alejandra Carrillo, Iván Cruz y Horacio Fariña su presencia. Les informo que sus constancias se le estarán enviando en el transcurso de la siguiente semana por correo electrónico o vía WhatsApp. En caso de no recibir su constancia, les pido por favor que la soliciten al correo radioscomunitarias2022@gmail.com, que es justamente lo estoy dejando también en el chat por si alguien o si desean anotarlo. Muchas gracias, Iván, que también nos compartió su correo. Repito, el correo electrónico es radioscomunitarias2022@gmail.com. Es así como llegamos a la parte final de esta mesa. Agradecemos su asistencia a este tercer Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2022, y les invitamos a consultar el programa de actividades para seguir participando en este evento. A nombre de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, damos las gracias a todas, a todos los asistentes y nos vemos más tardecito para seguir con las mesas de trabajo. Hasta luego, muchas gracias. Listo, Hernán. No sé si necesites algo más. No tengo indicaciones de ninguna cosa más. Muchas gracias por tu coordinación de la mesa. Creo que nos hemos ganado una comida. Excelente. Vayamos a comer entonces. Muchísimas Vamos gracias. por ella. Que tengas Muchas buenas gracias otra tardes. vez. Hasta luego. Hasta luego. Buen provecho a todos. Igualmente, hasta luego.